¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Vamos a iniciar el desarrollo de nuestro módulo número 2 de este curso de especialización en saneamiento básico de agua y desagüe. En esta oportunidad, el tema que vamos a ver es el diseño hidráulico de agua potable con WaterCAD. Sabemos que el WaterCAD es un software que permite desarrollar modelamientos de sistemas, no solamente de saneamiento, porque se utiliza en la práctica para modelamiento de muchos fluidos, ¿no? No solamente de agua. En esta oportunidad vamos a orientarnos principalmente a lo que es el proceso de modelamiento de agua potable. Para esto vamos a desarrollar el curso en inicio con una parte teórica, ¿no? Los fundamentos de la hidráulica, que más adelante ustedes los van a revisar con algo más de detalle para definir los parámetros de los diseños hidráulicos. En ese contexto, el temario está planteado para desarrollar los siguientes puntos. En primer lugar, las generalidades del saneamiento urbano y rural, que es los ámbitos en los cuales se implementan estas estrategias, estas implementaciones de saneamiento, ¿no? Estas intervenciones de saneamiento. Entonces, vamos a iniciar, luego vamos a hablar sobre algunos aspectos de hidráulica en conductos cerrados, tienen ciertas características. Después vamos a ver los criterios de diseño de sistemas de agua potable de forma amplia, porque ya más adelante ustedes los van a ver más de específico. Y por último, el uso del WaterCAD para el modelamiento de redes de agua potable. Respecto a las generalidades de saneamiento, ahí tenemos que recordar que el saneamiento es un conjunto de acciones que va a devenir de una serie de atenciones que va a implementar el Estado para garantizar la salud pública. Cuando se habla de salud, se está hablando de, en este caso, una población que goce de permanente bienestar físico, mental y moral. No es solamente la ausencia de enfermedad, sino es esta permanencia de este bienestar. Esa es salud en general. Y cuando se habla ya de salud pública, se está indicando un conjunto de medidas orientadas a generar condiciones para que la población en conjunto acceda a este estándar de salud, es decir, a este estado de permanente bienestar físico, mental y moral. Entonces, cuando nosotros hablamos de salud pública, nos estamos refiriendo a este ámbito de acciones, de medidas que van a implementarse para que la población pueda acceder. Para ello, se van a tener que desarrollar básicamente dos estrategias importantes. Por un lado, el saneamiento básico, que está vinculado a la generación de condiciones que permita el acceso al servicio, ¿no? De saneamiento por parte de la población. Llámese agua potable, disposición sanitaria discretas, en el caso del ámbito rural, en el caso del ámbito urbano, será pues alcantarillado. Pero
estas medidas orientadas al desarrollo de infraestructura para brindar este servicio no van a ser suficientes, ¿no? Se tiene que generar actividades complementarias para promover el desarrollo de conocimientos y habilidades, capacidades, en este caso, en los beneficiarios, ¿no? En la población en general. Para ello se va a desarrollar lo que son las estrategias de educación e higiene a través de las diferentes entidades que están vinculadas al saneamiento. En términos amplios, el saneamiento viene a ser el conjunto de disposiciones legales y medidas técnicas, es decir, disposiciones reglamentarias, que permiten la mejora de la calidad a través de la eliminación de desechos, a través de la provisión de agua potable, eliminación de desechos, redes de alcantarillado y demás, que van a ser generadas con la participación del Estado. Y este saneamiento es amplio, no solamente abarca lo que es agua potable, eliminación de desechos, sino incluso llega a acciones orientadas a la mejora de la habitabilidad, ¿no? La mejora del trazado de calles, el ornato público, etc. Pero dentro de este saneamiento encontramos lo que es el saneamiento básico, que están orientadas a acciones de provisión de agua potable y la recolección y disposición de las excretas y de las aguas residuales o de las aguas servidas, las que se han empleado en el desarrollo de las actividades humanas, ¿no? Ahora, dentro de este saneamiento básico se van a enfocar dos conjuntos de acciones orientadas al ámbito en el cual se van a desarrollar, que va a ser el saneamiento básico urbano, que involucra todo el conjunto de acciones que están orientadas a generar servicios de provisión de agua para consumo humano, el manejo de las aguas residuales y el manejo de los residuos sólidos. Esos tres aspectos se van a generar dentro del saneamiento básico. Y está en el ámbito urbano. Y del otro lado está el ámbito rural, que también está vinculado a la provisión de agua potable y ya acá no se va a contemplar lo que es el manejo de aguas residuales a través de los sistemas de alcantarillado, etc. Sino que acá se va a generar la disposición sanitaria de excretas, ¿no? Es decir, las estrategias tecnológicas que se van a implementar en los ámbitos rurales para gestionar las excretas, porque ahí, debido a la distribución, a la dispersión, perdón, de las viviendas, no se puede implementar sistemas de alcantarillado, ¿no? Porque sería demasiado costoso la implementación de grandes longitudes de tuberías para trasladar volúmenes relativamente reducidos de estos residuos. Lo que se ha contemplado para el ámbito rural es la disposición sanitaria de excretas, y en lo que respecta a residuos sólidos, se implementan sistemas de compostaje domiciliario. Ahora, perdón. Vamos a revisar esto rápidamente para enfocarnos en
el uso del WaterCAD para el modelamiento. Ahora, como entendemos nosotros, la implementación de estos esquemas de desarrollo de infraestructura de saneamiento de agua potable van a desarrollarse a través de conductos cerrados, que son las tuberías, ¿no? Y ahí es importante que nosotros consideremos algunas características de estas tuberías o de estos conductos relacionados a la hidráulica. En primer lugar, tenemos que recordar que dentro de estos conductos cerrados se va a trasladar un cuerpo que va a ser denominado el flujo, en otras palabras, el agua, ¿no? El cuerpo de agua que vamos a utilizar para proveer del servicio. Y este flujo va a tener dos tipos o dos criterios de clasificación, uno el tiempo y uno el espacio. Cuando hablamos de tiempo como criterio de clasificación del flujo, nos estamos refiriendo al periodo en el cual el flujo va a ser constante, la profundidad del flujo, ¿no? Mientras más tiempo sea constante, ese flujo se entiende que va a ser permanente, ¿no? Mientras más tiempo dure, se entiende que es permanente. Si la profundidad del flujo varía en cortos intervalos de tiempo, se asume que es un flujo no permanente. Y el otro criterio va a ser el espacio, donde encontramos algo similar, ¿no? La profundidad del flujo, pero ya no referido al tiempo, sino ahora al espacio. Se va a denominar acá flujo uniforme cuando este flujo tiene la misma profundidad por tramos prolongados. Mientras más largo el tramo, más uniforme el flujo. Y va a ser un flujo variado cuando este flujo, la profundidad de este flujo, varía en cortos espacios, en cortos recorridos, en tramos cortos. Teniendo en cuenta ello, nosotros podemos entender que el flujo que va a estar dentro de los conductos cerrados o las tuberías va a ser un flujo permanente y también un flujo uniforme, en tanto la tubería mantenga sus dimensiones, principalmente el diámetro. ¿Por qué? Porque la tubería, como es un conducto de una sección constante a lo largo de todo su recorrido, mientras no varíe, ¿no? La profundidad del flujo va a ser permanente en el tiempo y va a ser uniforme en el espacio. Esa es la característica de los flujos en estos sistemas de saneamiento que funcionan en conductos cerrados. Para ir simplificando lo relacionado a la hidráulica en tuberías, tenemos que tener presente que el criterio que se maneja es que la tubería viene a ser un conducto que funciona bajo los mismos principios con algunos matices de los conductos abiertos, ¿no? Con algunas diferencias. Por ejemplo, en el conducto abierto, el cuerpo de agua genera presión sobre las paredes en las que está en contacto. En los conductos cerrados, ¿no? A menos que sea un flujo laminar, es decir, que hay un espacio en un determinado punto, el cuerpo de agua no va a funcionar generando presión a lo largo de todo el espacio de la tubería. Pero como va a tener un funcionamiento bastante similar a la de un conducto abierto, de un canal, se va a poder aplicar el conjunto de procedimientos, el conjunto de cálculos, de principios relacionados a la hidráulica en conductos abiertos. Ya hemos hablado del flujo, ¿no? Que viene a ser el cuerpo que se transporta dentro del conducto, en este caso la tubería,
tiene que ser un flujo permanente y uniforme y tiene que tener un valor subcrítico para que se pueda gestionar apropiadamente en cumplimiento de las orientaciones que se tienen, ¿no? Es decir, que se pueda brindar el servicio, en este caso de agua potable, a todos los usuarios. Rápidamente vamos a revisar algunas de las características de las propiedades geométricas de la hidráulica, ¿no? Que se aplican también a conductos cerrados. Vamos a encontrar, al igual que en conductos abiertos, la propiedad del área, ¿no? Que viene a ser expresada en metros cuadrados y es la sección transversal del flujo, es decir, se hace un corte imaginario del flujo dentro de la tubería y todo el espacio, toda el área que está siendo ocupada por la tubería, por el flujo, vendría a ser el área, ¿no? En este ejemplo, en este gráfico, vendría a ser todo este perímetro mojado. Perdón, todo esta área que está en la línea roja. De ahí tenemos el perímetro mojado, que es una propiedad que se expresa en metros lineales nada más, y que viene a ser la longitud de la línea de contacto, de los puntos de contacto del cuerpo de agua con el conducto. Ahora, de la interacción de estos dos parámetros o de estas dos propiedades del área y del perímetro mojado se obtiene lo que es el radio hidráulico, ¿no? Que viene a ser la relación existente entre el área y el perímetro mojado. Para el caso específico de conductos cerrados o tuberías, este radio hidráulico va a ser igual también a la cuarta parte del diámetro del conducto, ¿no? Es decir, el diámetro del conducto, que puede ser 6 metros o 6 pulgadas, 8 pulgadas, lo que fuese, dividido entre 4. Esa va a venir a ser el equivalente del radio hidráulico en el caso de conductos cerrados, de tuberías. De ahí tenemos el tirante hidráulico, que es la relación que se va a expresar entre el área de la sección del canal y el ancho superficial. El ancho superficial o tirante viene a ser el ancho superficial va a ser el espacio máximo que existe en el punto más amplio del conducto. Si es un canal abierto, en la parte libre ya del conducto. Si es un conducto cerrado, si tiene flujo laminar, será pues en la parte donde se inicia el flujo laminar. De ahí tenemos también el tirante, que viene a ser la distancia medida en sentido vertical desde el punto más bajo, más profundo del conducto, en este caso vendría a ser de la tubería, hasta la parte de la superficie libre. También tenemos nosotros el efecto de viscosidad. El efecto de viscosidad viene a medirnos las condiciones de escurrimiento del fluido. Es un efecto sobre, digamos, cómo el fluido se comporta frente a las paredes o frente a los topes del conducto. Es más o menos similar a, ¿cómo se llama esto? Al coeficiente de Manning, ¿ya? Pero el coeficiente de Manning está vinculado al conducto, ¿no? A la rugosidad del conducto, a la resistencia que ofrece el conducto al paso del agua, en este caso. El de viscosidad es algo similar, pero ya
vinculado perteneciente al flujo, al fluido, ya no vinculado al conducto. En tuberías, este efecto de viscosidad se calcula multiplicando la velocidad media de escurrimiento por el radio hidráulico y dividiéndolo entre la viscosidad cinemática. Esa es la forma en la que generalmente se calcula este efecto de viscosidad. Esto va a ser importante porque este efecto de viscosidad va a definir un comportamiento en el flujo dentro del conducto, ¿no? Relacionado a la distribución de velocidades, a través de los cuales el flujo va a tener más velocidades en los puntos medios del conducto, ¿no? Donde no entra en contacto con las paredes del conducto, y en algunos casos, ya donde entra en contacto con el conducto, la velocidad del flujo va a ser equivalente a cero, ¿no? Prácticamente va a ser un flujo estático. Las diferentes empresas que generan estas estructuras, las tuberías, los conductos cerrados, despliegan grandes esfuerzos para desarrollar tecnologías apropiadas que permitan que este efecto de viscosidad en las tuberías sea sean los más mínimos posibles, ¿no? Para que de esta forma se pueda generar estas condiciones del flujo, es decir, que todo el flujo tenga una velocidad constante, ¿no? Eso va a facilitar en gran medida el proceso de distribución del flujo en los diferentes puntos, en los diferentes, en este caso, en los diferentes, ¿cómo se denomina esto? Conexiones domiciliarias. Más o menos se entiende que la distribución de velocidades dentro de las tuberías tiene este esquema de desarrollo, ¿no? En los puntos internos, en los puntos medios, la velocidad es mayor, y a medida que se va acercando el flujo hacia las paredes del conducto, la velocidad de este flujo va disminuyendo, básicamente por este efecto de viscosidad. También hay otro parámetro que se tiene que considerar cuando se hable de hidráulica en conductos cerrados, que es la velocidad media, ya con movimiento laminar. Cuando se habla de movimiento laminar, estamos refiriéndonos a una distribución del flujo bajo este parámetro, ¿no? Es decir, el flujo llega hasta un nivel nada más, que puede ser las 3/4 partes de la tubería, dejando una cuarta parte libre, ¿no? Que va a ser la que va a permitir el desarrollo del flujo. Entonces, esta velocidad máxima, esta velocidad media se tiene que definir o se tiene que calcular a partir de la velocidad máxima, ¿no? La velocidad media va a ser la mitad de la velocidad máxima, y para determinar la velocidad se tiene que aplicar la fórmula que estamos viendo ahí, ¿no? Donde la velocidad es igual a la gravedad multiplicada por el área, multiplicada a su vez por el diámetro al cuadrado y dividido entre 32 veces la viscosidad cinemática. Y si utilizamos el radio hidráulico, ¿no? Hacemos los cambios respectivos, sería igual la velocidad a la gravedad por el área dividido entre 2 veces la velocidad cinemática y multiplicado por el radio hidráulico elevado al cuadrado. El radio hidráulico viene a ser
la cuarta parte, la mitad, o la cuarta parte del diámetro. Un aspecto que también tenemos que tener presente siempre es el de rugosidad y el coeficiente de rugosidad, ¿no? Como les manifesté, este viene, se entiende como la resistencia que va a ofrecer el conducto al paso del flujo de agua. Ya es una resistencia generada por el conducto. No es la resistencia generada por el propio flujo. Hay diferentes formas de cálculo de este coeficiente de rugosidad. A la fecha, las diferentes empresas que fabrican estos conductos cerrados desarrollan los procedimientos apropiados para determinar este coeficiente de rugosidad, que buscan que sea el menor posible para evitar resistencias provenientes del material empleado para la elaboración del conducto y facilitar el proceso de distribución del flujo. Rápidamente vamos a ver también algunos criterios empleados para el diseño de sistemas de agua potable, ¿no? Entendiendo que el agua potable es aquella que cumple una serie de requerimientos vinculados a la calidad que tiene que estar libre de compuestos que puedan afectar a la salud, tanto compuestos físicos, químicos como biológicos, que bajo parámetros de color, gusto y olor sean aceptables para su consumo, y también que esté libre de posibles compuestos que puedan generar procesos de corrosión o de afectación a la estructura interna, la pared interna del flujo, de la tubería. Algunos aspectos que se tienen en cuenta para determinar el nivel del servicio. Primero es verificar la cantidad de conexiones domiciliarias, y luego para los ámbitos rurales, ¿no?, la demanda de los puntos de abastecimiento para servicio público, piletas públicas, en otras palabras. Eso es para ámbitos netamente rurales. Para los ámbitos urbanos, algo similar, pero referido a los hidrantes, ¿no? Los hidrantes que van a permitir la ubicación de estos para poder atender demandas de volúmenes importantes de agua y sofocar incendios en primera instancia, ¿no? Los factores técnicos que se va a considerar ya se habían comentado en la sesión anterior, en la sesión número 1 de gestión de los proyectos de agua y saneamiento. Está la dotación, la fuente, el rendimiento de la fuente y la ubicación de la fuente. También nosotros ya para plantear el diseño, tenemos que considerar algunos factores, dentro de ellos los factores sociales, dentro de los cuales está la categorización de la población de acuerdo a lo que ha planteado el MEP, ¿no?, donde tenemos en la práctica hasta 7 tipologías de municipalidades, dependiendo de la concentración de la población en el ámbito rural o en el ámbito urbano. Este va a ser el primer parámetro para definir si se va a desarrollar uno u otro esquema o uno u otro conjunto de componentes para llevar adelante la prestación del servicio de agua potable.
Luego va a estar las características de la población, su concentración, dispersión, es decir, si hay puntos donde la densidad poblacional es mayor, de modo tal que eso va a permitir que se optimicen algunos costos, sobre todo de operación y de administración, ¿no? Y por último, los tipos de servicio. Que puede ser familiar, multifamiliar o público. Otro aspecto que se tiene que considerar es el de los factores económicos para la operación del servicio, ¿no? Considerando que las poblaciones o los grupos poblacionales que se van a atender con tienen una variabilidad de condiciones económicas, siempre se tienen que orientar los esfuerzos para poder brindar un servicio que esté al alcance de todos, ¿no? No en aspectos técnicos, en aspectos operativos, en aspectos administrativos, en aspectos de calidad. No se puede plantear un conjunto de propuestas tecnológicas considerando la orientación a la atención de las capacidades de, digamos, el nivel socioeconómico medio, alto o bajo, ¿no? Tiene que buscarse un punto intermedio. Esta es una de las características que genera ciertas dificultades en la gestión de los proyectos de saneamiento. Ahora, algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta, la calidad del agua potable se mide por la cantidad o la concentración de elementos no deseados de naturaleza física, química, biológica, ¿no? Y también el cumplimiento de ciertas características físicas como es la turbiedad, el color, el sabor, el olor, la temperatura. Cada una de ellas tiene sus parámetros específicos de medición de evaluación que hay que tomar en cuenta. En cuanto a turbiedad, tiene que ser un agua que permite el paso transparente de la luz, que no retenga esta. En caso de color, tiene que ser incoloro, ya sabemos, si hay algún tipo de coloración, pues se entiende, se asume que ese cuerpo de agua no cumple con todos los requerimientos de calidad, ¿no? En cuanto al sabor y olor, ahí sí lo que se plantea es básicamente una evaluación organoléptica, ¿no? Y en temperatura, el cuerpo de agua siempre tiene que estar en una temperatura promedio entre 10 a 15 grados centígrados. A esa temperatura se garantiza que cualquier proceso de desinfección que se pueda implementar tenga éxito, ¿no? Sobre todo el proceso de desinfección con cloro. A nivel urbano, hay ciertas características que se tiene que considerar, ¿no? Por ejemplo, la presión del servicio, que dependiendo de la concentración de la población, puede tener presiones de 5, 10 o 13 metros de columna de agua, si la población es menor a 2.000, entre 2.001 y 10.000 personas, o más de 10.000 personas respectivamente. El otro es la velocidad de diseño, ¿no? La velocidad máxima nunca debe ser superior a los 3 metros por segundo. Esto es una recomendación genérica para todo lo que es distribución de agua en conducto cerrado, tanto para saneamiento como para riego, ¿no? La recomendación es que la velocidad media o la velocidad máxima nunca sea superior a 3 metros por segundo para evitar sobrecarga de presiones en las tuberías. ¿Cómo determinan esto? A través de la fórmula de Mounier, ¿no? La velocidad es igual a 1.5 veces el resultado de la raíz cuadrada, no,
del diámetro de la tubería expresado en metros sumado a 0.05 y elevado a la 0.05. Hay algunos diámetros mínimos que tenemos que tener presentes siempre, ¿ya? Siempre hay que considerar que en redes abiertas el diámetro mínimo de la tubería principal debe de ser de 1 pulgada, pero en redes cerradas el diámetro va a estar en función a la población. Si es menos de 2.000 habitantes, el diámetro tendría que ser 1 pulgada. Si está entre 2.001 y 10.000 habitantes, el diámetro podría ser de 1.5 pulgadas, pulgada y media. Y si es de 10.001 a menos de 20.000, ¿no? El diámetro sería de 2 pulgadas. Para eso se van a determinar la densidad poblacional, la cantidad de personas que hay, o que se va a atender con el servicio, y se determina cuál es el diámetro. Por lo general, hablamos de diámetros relacionados a 2 pulgadas en los ámbitos urbanos, ¿no? Porque generalmente estos tienen pues esa cantidad de población. Luego está la definición de los caudales de diseño. Esto mismo se aplica tanto para ámbitos rurales como para ámbitos urbanos, ¿no? Se tiene que calcular el caudal máximo diario y también el caudal máximo horario. Con estos dos tipos de caudales se va a determinar cuáles son las cantidades de agua que se requiere y cuáles son las cantidades de agua que se tiene que ir dotando a los diferentes usuarios. Luego está lo relacionado a la ubicación y la profundidad de tuberías, dependiendo de los diámetros que éstas tengan, ¿no? Y de la clase que tengan, van a tener algunas consideraciones particulares. Siempre hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? La tubería de agua potable siempre tiene que estar por encima del entubado o de la tubería de alcantarillado, al menos por 1.5 metros de diferencia. Perdón, de 30 centímetros de diferencia, ¿no? Esto para evitar que pueda generarse alguna fuga de la tubería de alcantarilla y que pueda puede ingresar a la tubería de agua potable. En cuanto a la profundidad, ¿no? La distancia media entre dos tuberías que se van a disponer en paralelo tendría que ser igual a 250 metros. Si están ya en la área de la periferia, es decir, casi ya en el límite de la zona periurbana, ¿no? Tendría que ser superior a los 150 metros. El caudal máximo que se puede atender, ¿no? Puede ser igual hasta mínimamente 25 litros por segundo. Esto para garantizar una buena distribución en la red. También tenemos, ¿no? Algunas recomendaciones, algunos parámetros generales vinculadas a las válvulas reguladoras, ¿no? Toda red de distribución en los ámbitos urbanos tiene que estar provista de válvulas que permitan una interrupción y un control y regulación del flujo en las tuberías. Generalmente se recomienda pues que estas válvulas sean de fácil manejo, que sean tipo bola, no tipo mariposa, porque estas últimas se deterioran y pierden operatividad rápidamente. También cuando se hace diseños de instalaciones o de redes de agua en los ámbitos urbanos, se tiene que tener en cuenta la ubicación de hidrantes, ¿no? Ahí hay una serie de parámetros que se tienen que considerar para irlos definiendo. Ya cuando ustedes vean al momento de elaborar el expediente técnico, el desarrollo de la red de distribución, van a ir determinando esto, ¿no? En líneas generales,
se puede indicar que estos hidrantes deberían de estar alimentados por tuberías cuyo diámetro sea de al menos 75 milímetros, que estén ubicados en cuanto a su cantidad, también dependiendo de la cantidad de pobladores de la zona, ¿no? Si en la zona hay de 10.000 a 100.000 habitantes, la distancia de ubicación entre hidrantes debería de ser inferior a los 500 metros. Si la densidad de población superase los 100.000 habitantes, ¿no? La distancia de distribución entre hidrantes sería pues de 1.000 metros de 1 kilómetro, ¿no? Además de ello, cada hidrante siempre tiene que tener su propia válvula. Y no nos olvidemos lo que les había mencionado anteriormente, ¿no? Que la red de distribución de agua para los hidrantes es una red totalmente distinta a la red de distribución de agua potable. Son redes distintas que se generan bajo diseños y en momentos distintos. La pendiente, ¿no? Si el aire que está dentro de la tubería, es decir, que hay flujo laminar, circula en el mismo sentido del escurrimiento del agua, la pendiente puede ser de 0.04%. Si discurre en sentido contrario, esta pendiente podría ser entre 0.10 a 0.15%. Para el nivel rural, ¿no? Se consideran algunos otros periodos de diseño, básicamente de 20 años. Igualmente se calcula la población de diseño a través del método aritmético. Para eso determina la tasa de crecimiento. Ya la sesión anterior habíamos comentado que se debe de verificar que la tasa de crecimiento sea positiva o en todo caso sea igual a 0. Luego está la dotación. En el caso de los ámbitos rurales, la dotación está muy relacionada con la cantidad, con los componentes tecnológicos que se va a emplear para la gestión o la disposición sanitaria de excretas, ¿no? Es decir, para las UBS. Y también va a variar dependiendo de la región, ¿no? Si es para la región costa, sierra o selva, va a tener diferentes valores. Igualmente se va a calcular el caudal máximo diario y el caudal máximo horario para definir los volúmenes que se tienen que gestionar en el sistema, y se tiene que aplicar las condiciones técnicas definidas en la norma técnica emitida por la entidad sectorial en 2018, donde ya se indica el conjunto de elementos que se tendría que considerar siguiendo un determinado algoritmo. Esto con la finalidad de homogeneizar las propuestas y poder generar condiciones apropiadas para agilizar los procesos de evaluación, de verificación de información, etc., ¿no? Otro aspecto que tenemos que considerar dentro de esta estandarización de los diseños es que siempre tenemos que trabajar, ¿no? Con los caudales recomendados por la entidad. Al momento de estimar nosotros los caudales con los que vamos a trabajar, vamos a obtener unos valores. Tenemos que verificar ese valor en qué rango cae para utilizar ese dato del rango que está recomendado por la entidad, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un caudal máximo diario de 0.45, que es inferior a 0.50 litros por segundo, nuestro diseño tendrá que ser con un caudal de 0.50. Si, por el contrario, nuestro caudal máximo diario real calculado es de 0.71, tendremos que hacer nuestro diseño con 1, porque es la recomendación técnica planteada por la entidad rectora. Entonces nosotros tenemos que considerar ese aspecto. ¿Qué más acá?
Lo mismo en volúmenes de almacenamiento, hay un volumen recomendado, ¿no? En función al volumen que se ha determinado. Para ir concluyendo, tenemos que tener presente que hay algunos tipos de redes de distribución, ¿no? Básicamente la red de distribución viene a ser el tramado que se va a plantear de tuberías que al trabajar bajo presión van a garantizar la distribución homogénea, ¿no? Es decir, bajo mismas condiciones, a las diferentes ubicaciones domiciliarias, ¿no? Ya hemos visto los criterios para poder determinar este diseño. Ya, nosotros vamos a desarrollar el trazado de la red de distribución, que puede ser de 3 tipos, ¿no? La abierta, la cerrada o la mixta. Estas están orientadas principalmente a través de la concentración de la población. Si es una concentración baja, es decir, está más dispersada la población que concentrada, utilizaremos una red abierta. Esto, como se entiende, se aplica generalmente en los ámbitos rurales, ¿no? Por la dispersión de las viviendas. Está una en un punto, la siguiente está a 30, 50 metros, hay veces a más metros de distancia de la anterior y así sucesivamente. Entonces ahí no se va a poder generar sistemas cerrados, sino sistemas abiertos, que tienen una característica de prácticamente no trabajar bajo procesos autocompensantes. Hay algunas metodologías de cálculo, ¿no? Para la red abierta, ¿no? Una técnica, un método empleado es la longitud unitaria. Otro es el método de repartición media, ¿no? Que nos permite distribuir, digamos, los caudales de los tramos adyacentes, ¿no? Y ir generando con esto los volúmenes apropiados para ser entregados a las diferentes ubicaciones. También vamos a encontrar ya la red cerrada, que es una red que se aplica bastante a los ámbitos urbanos, ¿no? Por la concentración de la población, y que básicamente se centra en la conformación de mallas interconectadas que van a, en cierta forma, trabajar de forma autocompensante, ¿no? Para redistribuir la presión y los caudales respectivos a las diferentes ubicaciones, a las diferentes tomas. Como es un circuito cerrado, tiene la capacidad de autorregular en cuanto a la presión y los caudales que se van a ir distribuyendo, ¿no? Si bajan, inmediatamente va a reorientarse de forma natural los volúmenes que se van a ir alcanzando. En cuanto a los métodos de diseño, encontramos acá el método de área unitaria, ¿no? Que está vinculado a sistemas de distribución en anillo, y en los cuales se tiene ya pues un trazo tentativo, ¿no? Y una delimitación preconcebida de la distribución en malla, y que tenemos que calcular el caudal unitario en cada nodo a partir del caudal máximo diario y el área total en metros cuadrados, ¿no? Tenemos también el método de densidad poblacional, y tenemos el método de número de familias, ¿no? Cada uno de estos métodos lo van a ver ya ustedes en los siguientes módulos con más detalle y con algunos ejemplos prácticos también. Y por último tenemos las redes mixtas. Estas redes se caracterizan por alternar redes cerradas tipo anillo y redes abiertas o ramificadas, ¿no? Se utilizan para zonas donde hay una cierta confluencia poblacional en un punto,
y luego ya hay una dispersión de la misma, ¿no? Algunos centros poblados o algunos distritos rurales que están relativamente cercanos a algunas provincias así, y ahí permite pues que en la plaza principal o en las zonas vinculadas a la plaza principal, entre 7 y 10 cuadras a la redonda, hay una concentración poblacional y de ahí esta ya se va haciendo más dispersa. Pues ahí en este núcleo concentrado de viviendas se va a generar una red cerrada y en el resto se generará ya una red abierta. Bien, vamos a ver ahora lo relacionado al WaterCat. Antes de pasar a la explicación práctica, tenemos que tener en cuenta algunas características, ¿no? El WaterCat tiene sus propias denominaciones, ¿no? El junction viene a ser el nodo, es decir, el punto de distribución, la conexión domiciliaria, podríamos entenderlo, donde lo que vamos a considerar, lo que se va a considerar y se va a calcular en muchas formas, de forma automática, va a ser la elevación que vamos a tener que incorporar nosotros, la demanda, la presión que se va a calcular y también la gradiente hidráulica. Luego tenemos el pipe, que viene a ser la tubería, ¿no? En la cual nosotros vamos a considerar los caudales, las velocidades, el diámetro y el tipo de material. Esos datos. Luego tenemos el valve, el pump, y hay dos denominaciones que tenemos que tener bastante claras: tanque y reservorio, ¿no? Nosotros cuando hablamos de reservorio, inmediatamente lo primero que se nos viene a la mente es el conducto en el cual el cuerpo de agua está contenido, ¿no? Los tanques reservorios, para ser más específicos. Pero en el WaterCat, cuando se habla de reservorio, se estaría hablando de la fuente, ¿no? Es decir, del río, del riachuelo, el manantial, de donde se toma el cuerpo de agua, o en su defecto, del pozo, ¿ya? Eso vendría a ser el reservorio. Y el tanque vendría a ser lo que nosotros entendemos como reservorio. O sea, cuando vamos a trabajar en unos instantes en el WaterCat, de preferencia, si vamos a trabajar con un reservorio, al tanque le cambiamos la codificación. En lugar de decir T1, T2, por tanque 1, tanque 2, le ponemos R, ¿no? R de reservorio para nosotros poderlo identificar más rápido. Y al reservorio, si vamos a trabajar con él, le pondremos F de fuente, ¿no? Al nodo le podemos poner con la C de conexión, ya depende de ustedes, y a pipe, la tubería, le podemos poner T de tubería. Ustedes siempre tienen que manejar una codificación que ustedes recuerden rápidamente. Y sobre todo que sea de fácil gestión. Si le ponen un nombre demasiado complejo, pues obviamente la gestión va a ser más compleja también. A ver, ¿qué más acá? Ya, esto ya lo vamos a desarrollar de forma directa. No, tenemos que salir de acá. Cuando hace instantes le he compartido a la escuela, a IFAP, le solicitan ellas el programa del WaterCat 10 para que lo puedan tener ustedes, lo puedan instalar y también con eso puedan desarrollar sus modelamientos. Está sin contraseña, ¿ya? Simplemente lo aperturan. Está acá, a ver. No, no está ahí. Este es el archivo, ¿no? Le dan doble clic y dentro, ¿no? Sin necesidad de ponerle contraseña ya.
El archivo es este. Una vez que ustedes lo descarguen, lo descomprimen, esto va a aparecer descomprimido, ¿no? Ahí ingresan y simplemente le dan doble clic a este, ¿no? O le pueden dar anticlic y lo ponen en instalar en modo administrador para que puedan tener todos los atributos. Depende ya de la configuración de sus equipos. Y, perdón. En esta parte que dice patch, ahí está el parche para que pueda activarse sin solicitarles ningún otro código, nada, ¿no? Entonces simplemente le dan doble clic al parche y va a ejecutarse de forma automática y lo van a tener ya instalado ustedes. Una vez que lo tienen instalado, les va a salir este esquema, o perdón, este icono que está acá abajito. Vamos a activar. Por acá. Les va a salir un icono así como este, ¿no? Un cañito les va a salir. Ese es el icono del WaterCat 10. Entonces nosotros simplemente le vamos a dar doble clic acá. Y les debe de cargar, ¿no? Dependiendo de sus máquinas, esto puede demorar algo más, algo menos. Ahí está cargando. Una vez que ha cargado, nosotros vamos a crear un archivo, ¿no? Para eso le damos clic acá en nuevo, acá arribita, ¿no? Va a tomarse algo de tiempo. Y les va a dar así, ¿no? Si es la primera vez que ustedes utilizan, les va a salir alguna variación, les va a pedir que configuren, ¿no? Yo les voy a mostrar cómo lo van a configurar. Entonces, nos vamos acá. Vamos a darle clic a las propiedades. Ahí entramos a propiedades. Acá en Tools. Le damos a Tools. Acá le damos clic. Y nos va a enviar a esta ventanita. En esta ventanita nosotros vamos a ir configurando, ¿no? Acá está el modelo hidráulico. Le ponemos label nada más. Lo dejamos así. Donde ustedes van a configurar es acá en Drawing. Lo pueden dejar así en Scaled, que es escalado. O le pueden dar esquemático, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Escalado es que van a indicar ustedes
la escala y se va a ir considerando la información que se va dibujando en función de esa escala. Ahí tienen que tener ya ustedes definido de escala y todo lo demás, ¿no? Que es un poquito complicado. Lo que van a hacer ustedes es seleccionar esquemático, que quiere decir dibujado. En este caso, nosotros vamos a dibujar directamente el esquema. Acá en Symbol Size Multiplier le ponen 0.3, pónganlo. ¿Sí? Acá también. 0.3. Pónganlo así porque uno es bastante grandecito. De ahí se van a unidades. ¿Ya? Y en unidades tienen que verificar acá primero. Acá tiene que decir SI, Sistema Internacional. Por defecto aparece US Customer, que es el sistema métrico inglés. ¿Ya? Ustedes le ponen sí. Si tienen que resetear, le ponen acá en Reset Defaults y todo se va a resetear y luego le ponen en Save, ¿no? Y de ahí acá vamos a definir nosotros las unidades de algunas de las dimensiones que vamos a ir generando. Empezamos, por ejemplo, acá tenemos área que está en metros cuadrados. Vamos a necesitar diámetro. Diámetro acá está en milímetros. Como las tuberías vienen generalmente en pulgadas, nosotros escogemos pulgadas, ¿no? Inch. ¿Ya? De ahí bajamos flow, lo dejamos en, ¿dónde está flow? Litros por segundo. ¿Ya? Ahí está flow. Elevación en metros. Seguimos bajando. Distancia está en metros. Number, ¿ya? Pipe, power, en presión, acá está pressure. En pressure nosotros vamos a usar columna de agua, ¿no? Acá está columna de agua en metros, MH2O. Acá me está olvidando, ¿no? Acá le ponen 2 a todo, ¿ya? En esto le ponen 2, que es la cantidad de decimales con las que vamos a ir trabajando. Porque de lo contrario, nos va a arrojar números enteros y hay veces no vamos a ir viendo nosotros los decimales que quisiéramos, ¿no? En lugar de aparecernos 0.3, nos va a aparecer 0. En lugar de aparecernos 1.7, nos va a aparecer 2. Acá le ponemos 2. Yo les recomiendo que a todo le pongan 2. Ya. Si no, luego eso se puede cambiar. Temperatura está en grados centígrados, estábamos en presión. Velocidad en metros por segundo, lo dejamos así, volumen en litros. Listo. Le damos OK acá, a Label. Tenemos que cambiar también el labeling, que es la etiqueta. Entonces, nosotros en la etiqueta tenemos que considerar en este punto del prefijo la denominación que vamos a recordar rápidamente. Lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Pipe es la tubería, acá por defecto viene P, ¿no? De pipe, le hacen clic ahí nada más y le cambian, ¿no? Yo le pongo T de tubería, o si quieren le ponen TB, ¿sí? ¿No? TB, tubería, lateral junction, que es el nodo, ¿no? Lo pueden dejar ahí, yo le pongo nodo, ND, le pongo siempre. El tanque, ya hemos dicho, el tanque viene a ser el reservorio, ¿no? Entonces le pongo R,
RS, y al reservorio le pongo FT, que es de fuente, ¿no? En los dígitos lo dejamos ahí como está. ¿Ya? ¿Qué más? Eso sería todo. A ver, unidades, ya están acá. Presión, 2 pulgadas. Elevación, metros, 2 decimales. Área. Ya, acá en labeling ya hemos cambiado lo que queríamos. El resto no es necesario porque no lo vamos a utilizar. Y le damos OK. Y a continuación le damos guardar. Ahí nos va a pedir un nombre. ¿Ya? Para ubicarlo rápidamente. Le vamos a poner modelamiento, modelo 1011, 1111. Le damos clic y ya se ha creado el archivo. Ya está nuestro archivo generado, ¿no? Ahora tenemos que considerar la configuración de los cálculos que vamos a realizar. Vamos acá a análisis. ¿Dónde está calculation options? Acá es donde. Acá está options. Acá escogemos este primero, steady state, ¿no? Situación estática. Seleccionamos este Base Calculation Options. Le damos doble clic y nos va a salir esto, ¿no? Y acá tenemos nosotros para elegir los métodos de cálculo. Lo dejamos ahí como está, de Hazen-Williams, Hydraulics Only, porque solamente nos vamos a referir en esta oportunidad a los parámetros hidráulicos. En ajuste lo dejamos tal como está. En análisis, ¿dónde está Hydraulics? Acá. Acá. El liquid level, ¿no? Tenemos que escoger agua. Acá por defecto ya está escogido agua, ¿no? Pero ustedes, si acá va a aparecerles otro líquido, ingresan a la base de datos de líquidos, le dan clic acá, ¿no? Y acá seleccionan agua a 20 grados centígrados, ¿no? Acá le dan clic acá, hacen clic en Select y ya nos aparece. Acá, si ustedes desean, en Calculation Times, ustedes pueden poner la fecha de inicio de simulación, ¿no? La fecha actual, o si no, lo dejan tal como está. En Time Analysis Type, lo dejan ahí como está, State, estado estático. En Convergencia, Damping, Accuracy, ya. El resto ya lo dejan de preferencia tal como está. ¿Ya? Líquido, acá ya, cuando ustedes seleccionan el tipo de líquido, ¿no? Que en este caso es agua a 20 grados centígrados, inmediatamente les va a aparecer ya las características, ¿no? De la viscosidad cinemática, lo que hablábamos anteriormente, la gravedad específica, la presión mínima posible, ¿no? Y lo demás. Entonces, le damos clic
Ya. Y simplemente le hacen clic acá en la X, ¿no? Eso ya es como guardar. No vayan a pensar que si le dan clic en la X, se van a salir del programa o de la configuración sin guardarlo. Ahora vamos a hacer para la tubería. ¿Eh? Tenemos que definir nosotros nuestro prototipo. ¿Ya? Entonces acá vamos a buscar, acá está prototypes en layout. Acá está prototypes. Nos vamos acá. ¿Ya? Esto es para ir definiendo cuáles son los parámetros de dibujo que va a considerar el WaterCAD cuando nosotros hagamos nuestro diseño, nuestro modelamiento. Lo ponemos acá. Lo primero que tenemos que definir nosotros es nuestro prototipo de tubería. Nos vamos a Pipe y acá hacemos clic en este icono de nuevo y nos va a salir esto, ¿no? Entonces dice Pipe Prototype 1, ¿no? Podemos dejarlo así o nosotros podemos cambiar el nombre, ¿no? Le ponemos proto, sí, proto-1, ¿ya? Le damos Enter, le damos doble clic y nos va a salir esta ventanita de acá. En esta ventanita ya nos pide que incorporemos la información de la tubería tipo con la que vamos a hacer nuestro diseño, ¿no? Pues acá tenemos, por ejemplo, el historial de fallas, el inicio de la configuración, y acá tenemos el aspecto de las características físicas. Tenemos el diámetro y tenemos el material. Vamos a irnos primero a material, donde nos indica que es hierro dulce. Acá le damos clic a estos tres puntitos y nos va a enviar a la librería de materiales. Acá le damos doble clic y tenemos que buscar acá el de PVC. Eso está por acá abajo. PQR, acá está PVC. Seleccionamos, ¿no? Y automáticamente ya nos entrega la información de Y acá tenemos que terminar de indicar el diámetro de la tubería, ¿no? Como habíamos visto, cuando es poblaciones superiores a 100,000 personas, se coloca un diámetro de 2 pulgadas, eso vamos a colocar acá. Ponemos 2, salimos de ahí, le damos clic y cerramos acá también. Entonces ya ahí nosotros habríamos definido las configuraciones básicas de nuestro modelamiento. Lo que nos corresponde ahora es iniciar el proceso de dibujo, ¿no? Para ello nosotros tenemos que tener una serie de archivos, ¿no? La base de datos, donde están las alturas de nuestras conexiones, del tanque, etc. Y también la ubicación de estas estructuras, de estos componentes que se ha generado a través de la diagramación respectiva. Entonces, acá le damos clic en Background Layers, le ponemos New, acá vamos a File, y acá, yo lo tengo acá, no, acá. Va a tomar un tiempo. Ya. Le damos acá, a ver, transparencia, 0%.
Le dejamos en transparencia el 0%, ¿no? Si le ponemos un valor va a ser más transparente, que podríamos hacerlo, pero le damos simplemente de frente el... a ver, sí, le damos el OK nomás. Le damos a cargo, le damos un 40%, le damos el OK. A ver, no ha cargado. Si no carga, le ponemos del... A ver, no ha querido cargar. A ver, ¿por qué no está cargando esto? Vamos a volver a borrar sector. A ver. Por alguna razón no está queriendo abrir, no importa. Algo le ha pasado, pero vamos a irnos acá, ¿no? Por si acaso ya vamos a abrir uno de estos archivos que ya tengo acá. A ver. ¿Qué pasó? Acá, entonces. A ver. A ver acá. Un poco aquí. Este, a ver, este de acá.
Tampoco. Ya bueno. A ver acá. Sí, jala esto. Por alguna razón no quiere jalarlo, pero bueno, Inge, esto es ¿me indistinto. escucha? Sí, Inge, creo, pues no aparece y tienes que aparecer, tienes que presionar, creo, Zoom Extend, que es en la lupita de arriba, la parte superior, para que aparezca, creo, la imagen. no, verdad, sí tiene razón. Sí, sí, tiene razón, ya. Se aparece la imagen y acá lo he disminuido, ¿no? Acá está más o menos el diseño. Eh, Vamos a cerrar este mejor. Acá está otra información. Acá vamos a cerrar este de acá. Este también lo vamos a cerrar. Este no. Acá. Pues acá nosotros empezamos a hacer nuestro dibujo, ¿no? Vamos a empezar a hacer el dibujo. Lo que tenemos que tener acá en cuenta y que a veces sucede y nos genera confusiones es hacer un dibujo bastante seguro. Lo que ya vamos colocando lo dejamos ahí, tenemos que saber que es lo apropiado sin equivocarnos, es decir, no puedo yo empezar acá y decir, bueno, me equivoqué, esta tubería no era para acá, era para otro lado y lo elimino porque el sistema lo que hace es generar la información, la codificación de tuberías y de nodos de forma continua. No va a, no va a decir, bueno, se borró el nodo 1, entonces yo reinicio en nodo 1 nuevamente, sino que va a tomar como el siguiente nodo, la siguiente codificación, ¿no? Entonces, nos ubicamos acá en el punto, acá va a haber un tanque, ¿no? Podemos dibujar nuestro tanque. Le ponemos acá el tanque. Vamos a empezar mejor con los nodos para hacerlo más rápido, ¿ya? Empezamos acá, ¿dónde está la llave? Aquí el function, le ponemos acá en este nodo, ¿no? De ahí nos vamos a la tubería. Y de acá, de la tubería, ¿no? Me voy hasta ahí. Ya tengo el nodo 2. Ahí le doy escape, ¿ya? Y vamos a irnos ahora acá. Le damos pipe. Acá le trazo. Como ven acá hay un recodo, pero no hay un nodo. Le doy anti-click. Y acá le pongo bend. Eso me va a permitir dibujar los recodos sin la necesidad de colocar nodos. Si ustedes no le dan bend, les va a pedir, o cada quiebre les va a pedir un nodo, lo va a considerar como un nodo. Y acá, así como hay nodo, le ponemos function y le ponemos, ¿no? Igualito, empezamos nuevamente con bend
le pongo function. Y bueno, acá ya me salió el nodo 4, ¿no? Acá tenía que haber sido el nodo 5, güey. El nodo 4 está por acá. Me paro nuevamente en este punto. Le doy pipe. Acá. Bend. Le doy. Le damos function. Es el nodo. Y tenemos. Le damos escape. Y vamos a terminar de dibujar hasta el nodo 6, ¿no? Entonces acá, pipe, extendemos, le damos anticlic acá, bend, acá, acá, y en este último nodo le damos function, nodo, y le damos. Luego escape, y lo que nos quedaría pendiente es nuestro reservorio, ¿no? Que acá se llama tanque. Entonces acá acá nosotros vamos a ubicar nuestro tanque en este punto. Acá. Lo ubicamos en este punto. Luego vamos a borrar esto. Ya. Vamos a ubicar nuestro tanque, le damos anticlic. Ahora le damos a pipe. Está acá. Y listo. Y ahí ya tendríamos nuestra distribución del diseño, ¿no? Ahora que lo que nos falta es introducir los datos, que para eso vamos a utilizar los flex tables, ¿no? Nos vamos acá en view, acá está flex tables, ¿no? Y nos vamos acá. Y acá tenemos la tabla de los nodos, acá tenemos que indicar acá la elevación, ¿no? Que la podemos introducir directamente, si es que las tenemos, o si no, esto. Acá tenemos los datos. ¿No? Y acá están las elevaciones. ¿No? Entonces nosotros, acá hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? El nodo 4 y el nodo 5 están invertidos, yo lo he invertido. Entonces eso nada más hay que tener en cuenta. Lo podemos seleccionar
Copiamos, nos vamos acá y pegamos. Pero hay que modificar el nodo 4 y 5, esos son los que están invertidos. Acá el nodo 4 es punto 15 y acá es punto 10, lo cambiamos nada más. Ahora, lo que nos corresponde y a la demanda, eso se va a estimar de forma automática, la presión igual. Ya. Ya estaría esto, ¿no? A ver, quiero verificar cómo la 4, ahora es 5, 250, 15, 250, 10, ya. Listo. Una vez hecho esto, acá, ya, en zona lo dejamos así como está. Acá en label lo dejamos. Acá también se podría haber modificado, pero podría generar alguna confusión más adelante. Mejor lo dejamos así como está. Y simplemente en zona, nada, en label, nada. Ya. Y le damos clic acá en la X. Ahora, lo que nos corresponde ya tenemos nosotros nuestros datos, ¿no? Acá, para verlo mejor, le podemos quitar eso. Eso lo vamos a hacer después para ver las etiquetas, cómo las arreglamos. Ahora del tanque, ¿no? Igualito, le damos doble clic al tanque y aparece esta tablita, ¿no? Acá están sus propiedades. Si ustedes le dan doble clic a cualquiera de los elementos del diseño, les va a aparecer de forma inmediata sus propiedades, ¿no? De todos los datos que hemos estado ingresando. En este caso, tenemos del tanque, ¿ya? Y acá tenemos sus datos de elevación del tanque, ¿no? Que todos están en 0 por defecto. Y nosotros acá tenemos que ir considerando los tanques apropiados, perdón, las elevaciones apropiadas de acuerdo a nuestro diagrama, ¿no? Y lo podemos hacer acá directamente, ¿ya? Si hubiesen más tanques, así como en el caso de los nodos, lo haríamos pues a través de los flex tables, ¿no? Simplemente ingresamos a tools y listo. Pero acá le vamos a dar clic a elevación base, ¿ya? Recuerden que siempre tiene que estar por encima de los 10 metros de diferencia, entonces acá le vamos a dar 265. En elevación mínima le vamos a aumentar 50 centímetros, 265.50. En elevación inicial le vamos a dar 267. En elevación máxima, 4 metros sobre esto, le vamos a poner 269.5. Entonces, esta elevación inicial sí o sí tienen que incorporarla, ¿ya? Porque esa es la que va a tomarse como referencia para el cálculo de las presiones. No se vayan a olvidar, no lo vayan a dejar. No puede ser tampoco la misma de la elevación base, ni tampoco la misma de la elevación mínima, ¿no? Y listo.
Y ahora nos quedaría los nodos, la elevación, la demanda. Ahora vamos a introducir la demanda de los nodos, ¿no? Es decir, de las conexiones domiciliarias. Acá, ¿dónde está? ¿Dónde está centro de control de demandas? Centro de control de demandas. Acá está, centro de demanda de controles. Acá. Yes le ponemos. Y acá le ponemos nuevo. Inicializar demanda para todos los elementos y listo. Y acá están los nodos, ¿no? Y acá tenemos que incorporar nosotros los caudales, ¿no? Que están en litros por segundo, ya lo hemos configurado. Si por alguna razón se olvidan de configurar, simplemente ingresan a Labeling, acá a Tools, y arreglan la configuración. Entonces, nos vamos acá está la demanda. Todos son iguales, ¿no? Listo. Lo cerramos. Hay que ponerlo manualmente, ¿no? No funcionó esto. Entonces es 02011 ya. Fácil. 0, acá es 2, dice. Acá es 0, acá es 1, 1, 1. Listo. Fixed, no, lo dejamos así nada más y cerramos, ¿no? Ahora vamos a hacer la validación. Acá en Home. Acá le damos clic en validar. No hay problemas, dice no problems were found, no se han encontrado problemas. Y ahora nuevamente entramos a Home y le damos clic a Compute. ¿No? Y ya ahí ya se han hecho todos los cálculos necesarios. Lo cerramos. ¿Ya? Como vemos que ya está hecho los cálculos, que está todo validado a través de estas flechitas que han aparecido ahora, ¿no? Ya está ahí todo nuestro cálculo. Ahora lo que nos queda es ir arreglando las etiquetas, ¿no? Para que esté más presentable.
Entonces, ahora vamos a ver los reportes. Y acá nos vamos a reportes. Están ya las presiones que se han calculado, ¿no? Acá están las demandas, acá están las presiones que se han estimado. Ya como le habíamos puesto 2 unidades, ya aparece automáticamente acá las 2 unidades. Si deseamos, nosotros podemos modificar acá, ¿no? En Units and Formatting. Le damos clic, acá nos dice 2 unidades, podemos ponerle 4 y va a aparecer 4. Ponemos 2, vamos ahí, etcétera. Igualito de las tuberías, etcétera, ¿no? Ya de cada uno podemos nosotros empezar a ver estas las características, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, podemos seleccionar el function. Acá le damos doble clic al label y dice está fuera a 2 milímetros, ¿no? Acá vamos a bajarlo, le vamos a poner a 0.5. Acá también le vamos a poner a 0.5. ¿No? Aplicamos y ya están más cerca, ¿no? Entonces ahí están ubicados las etiquetas de nuestros nodos, las de las tuberías igualito. Igual hacemos lo mismo. Acá le ponemos 0.5. Le damos a aplicar. Ya está bien ahí. Le ponemos un poquito más arriba. 0.6. Ya. Ahí están las tuberías del reservorio o del tanque también. Le damos doble clic. Acá le vamos a poner 0.5 y luego en 0.5. Le damos a aplicar y ya está. Ahora lo que nos quedaría es ir mostrando en el gráfico una serie de datos, ¿no? Desde presión, velocidad, etc. Entonces, nos vamos acá en nodo, nuevo, nueva anotación, y acá escogemos, ¿no? Queremos ver la presión, nos vamos a pressure, acá está presión, ¿no? El prefijo, le ponemos PRS, el sufijo, acá ya nos dice que nos va a salir prácticamente pegado, ¿no? Acá le damos menos 0.05.
Esto para que se oriente bien. Le damos a aplicar y ya nos salió, ¿no? Pero todavía vamos a aumentarle acá, menos 0.06, ¿ya? Y acá 0.5. Ahí, y ahí está, ¿ve? Ya tenemos ahí el dato de la presión, ¿no? Acá, si desean ustedes, le pueden poner el igual, ¿no? Para que se vea mejor. Ya le sale así, ¿no? Yo de preferencia les recomiendo que le pongan el igual o 2 puntos o el guioncito para que se separe y se pueda ver mejor el número, ¿no? Así. Y se ve, ¿no? Si quieren que sea más grande, acá le aumentan el tamaño 1.5, se aplica y se ve más grande. Ya, le vamos a poner 1.3 nada más, ¿ya? Y le damos OK, ¿no? Ahora, si ustedes se dan cuenta, ahí se está apreciando la presión con 2 decimales, ¿no? Si nosotros volvemos a la tabla, podríamos ahí modificarlo y indicar que se gestione con 3 decimales. Lo podemos hacer como en antes o también a través de esta, ¿no? Este es más fácil, hay veces, de conseguir. Acá en labeling nos vamos simplemente a presión, no, perdón, acá en unidades nos vamos a presión. Y acá le damos, por ejemplo, 3 unidades, ¿no? Le ponemos OK y aparecen con 3 unidades, ¿no? O lo pueden hacer de la otra forma, a través del centro de control, ¿no? Ya depende de ustedes. También podemos calcular la velocidad. Vamos a calcular la velocidad en las tuberías. Acá nos vamos a pipe. Hacemos anti-click, new, annotation. Acá buscamos el valor. Velocidad. Acá le ponemos bel-. Le damos a aplicar, le vamos a dar acá menos 0.6. Le vamos a dar acá 0.5. Le vamos a aplicar, ¿no? Le vamos a dar algo más, ¿ya? 0.8 le vamos a dar para que esté más ordenadito. Listo. Le damos, acá le aumenta, acá le ponemos en 2, nada más. Le damos a aplicar y le damos a anotar, ¿no? Y así. Ya tenemos acá. Entonces así vamos generando nuestro modelamiento. Estas tablas las pueden trasladar ustedes a sus formatos Excel si desean, para que puedan ir generando la información detallada de cada uno de ellos. Obviamente en sus diseños, ¿ya? Ustedes van a tener mayor cantidad de conexiones, tendrán pues 100 conexiones, 150 conexiones, etcétera, dependiendo de las dimensiones de su red, ¿no? Y también dependiendo de las características de esto. Bueno, acá se ha movido. Acá no se aprecia bien, ¿no? Se puede hacer también esto, por si acaso. Simplemente lo jalan, lo trasladan. Son formas ya de modificar las etiquetas, sobre todo cuando
cuando vamos a ir arreglando, ¿no? Para que tengan una presentación más apropiada. Ya depende de ustedes, ¿no? Y así se va modelando, ¿no? Si nosotros deseamos, aplicamos el sector, ¿no? Y ya ahí tenemos simplemente nosotros le vamos a dar acá una transparencia de 60. Ahí está. Podemos variarlo, podemos darle algo más de transparencia, etcétera, ¿no? O acá si desean, le damos una transparencia de 75. Y ya tenemos nuestro modelamiento, ¿no? La ventaja de uso del WaterCAD es que nos va a permitir desarrollar el diseño, ¿no? Principalmente de forma gráfica. Y ya nosotros luego ya podemos ir complementando con algo más de información. Acá lo hemos hecho a partir de un diseño, de una esquematización ya desarrollada, pero también lo pueden hacer ustedes con, como se dice, dibujo a mano, ¿no? Van haciendo la determinación de los puntos, van haciendo la distribución, y de ahí van determinando los cálculos conforme lo hemos visto el día de hoy. Este programa, WaterCAD 10, por si acaso, le he compartido a la escuela, ¿ya? Ellos ya lo tienen, está sin contraseña, ustedes lo pueden instalar y lo pueden utilizar. Si es que todavía no lo tienen, o si tienen la versión 8 hasta el momento. Bien, si hubiese alguna consulta, quedo atento para poderlas absolver. Ingeniero, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ingeniero, quisiera que me explique el tema de la cota del reservorio. De la altura del reservorio. Sí, porque consideró usted 10 metros de columna de agua, que es lo que pide la norma, ¿no? Sí, sí. Lo que tienen que tener claro ustedes acá es que el reservorio, ya según los parámetros de diseño, tendría que tener un diferencial de altura aproximadamente de 10 metros sobre el primer punto de entrega de agua, ¿no? Es decir, sobre este nodo. Este nodo, si se recuerdan, acá en la tablita, está a una altura de 250 metros sobre el nivel del mar. Por eso es que cuando vimos la cota base del reservorio le hemos puesto en 265, pero acá ustedes le pueden poner pues a una altura distinta, ¿no? Dependiendo ya del diseño que ustedes estén generando. Acá tentativamente lo hemos puesto en 265. Podríamos ponerlo también en 260 nada más, ¿no? Le bajamos a todo un dato. Mínimamente tiene que tener 10 metros de diferencia para que pueda operar apropiadamente el sistema. Si no, no va a operar, al menos no por gravedad. 60, 64. ¿Ya? Le damos clic. Volvemos a validar. No hay problemas. Ahora fíjense ustedes, vamos a volver a calcular. ¿Ya? Y ya se han vuelto a calcular todos los datos. Esa es la recomendación, que tenga, para que funcione por gravedad, tiene que tener un diferencial de cota mínimo de 10 metros de altura. ¿Ya? De ahí ya las dimensiones del reservorio, ya ustedes le van a ir colocando dependiendo de las características, ¿no? Sobre todo el volumen. Acá no lo hemos considerado, pero acá está por defecto te sale este diámetro, ¿no? De 3.5. Podría ser un diámetro distinto, podría tener 5 metros de diámetro,
Ya ustedes ahí van a colocar esto, como les dije, también lo pueden hacer a través de esta forma directa o lo pueden hacer también a través de los flex table, si es que tienen varios reservorios, ¿no? Lo hemos hecho así con los nodos porque teníamos varios nodos, pero sí, acá tenemos solamente un reservorio, no sería necesario abrir el flex table para poder incorporar la información de esto. Por esa razón se coloca así, ¿no? Y ya luego, como les digo, las dimensiones que ustedes hayan determinado el reservorio, ¿no? En algunos casos van a poner el diámetro, en otros casos, si es de forma cúbica, pondrán pues el largo, el ancho, la altura. Eso ya lo hacen en el flex table, eso sí. Ingresan al flex table. ¿Dónde están? Flex table. Acá, el centro de demanda de controles. Acá, ¿ve? Acá le sale de la demanda base, etcétera, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Bien. Si no hubiese más consultas, ¿no? Las gracias por la atención prestada. Nos estaríamos reencontrando en alguna nueva otra oportunidad que tengamos. Si tienen más adelante alguna consulta sobre este proceso de modelamiento, con toda confianza me escriben al número de WhatsApp que está en la pantalla, acá en la PPT, ¿no? También les voy a compartir un manual de uso del WaterCAD. Me había olvidado, ahí lo tengo, uno de esta versión 2000, de esta versión del WaterCAD 10, ¿ya? Para que tengan una guía, una orientación de cómo ir generando una serie de cálculos y una serie de usos de este programita. Es bastante bueno, ¿eh? Si ustedes están relacionados a lo que es diseño de sistemas de riego tecnificado, también se puede utilizar. Lo único que tienen que considerar ahí es que el nodo ya no va a estar vinculado a una conexión domiciliaria, sino va a ser uno de los emisores, ¿no? Para aspersión, etc. La diagramación es un poquito más compleja porque en diseño de saneamiento, la ubicación de las casas está pues algo alejada, sobre todo en el ámbito rural, ¿no? Pero en un diseño de riego tecnificado, la ubicación de los nodos es más continuo, cada 30 centímetros, 50 centímetros. Entonces ahí vas a tener un diagrama mucho más amplio que en un diseño de conexión de saneamiento. Pero se puede utilizar, ¿no? Lo único que tienen que tener es esa consideración específica, nada más. Bien, muchísimas gracias por la atención prestada. Nos estaríamos reencontrando, Dios mediante, en algún otro momento. Muy buenas noches con todos. Permiso.